A las 7 de la mañana de un lunes cualquiera, Nino Bravo salió de Valencia rumbo a Madrid sin saber que ese trayecto nunca terminaría. Iba consciente, iba despierto, iba hablando. Horas después, atrapado entre hierros retorcidos, pediría ayuda con una voz que ya no sonaba como en los discos, sabiendo, porque lo sentía, que algo dentro de su cuerpo se estaba rompiendo para siempre. Tenía 28 años. Estaba en la cima absoluta de su carrera, y su voz, la que había conquistado a millones, sería lo último que se apagaría. Esta no es la historia de un accidente, es la historia de una agonía consciente, de un destino que cambió en una curva, y de una leyenda que murió sabiendo que se estaba muriendo. Nino Bravo no se llamaba así. Su nombre real era Luis Manuel Ferri Llopis, nacido en Valencia, en una familia donde la música no era un lujo ni una casualidad, sino una herencia que venía de generaciones atrás. Su bisabuela había sido cantante de ópera. Su bisabuelo, director de los coros del Orfeón Valenciano. Desde niño, Luis Manuel creció rodeado de melodías, voces potentes y emociones profundas. Escuchaba discos, programas de radio, interpretaciones que se le quedaban grabadas en la piel. Admiraba a Antonio Molina, a Machín, a Jorge Negrete, a Carlos Gardel, pero hubo una voz que le marcó el rumbo para siempre: Domenico Modugno. Con él entendió algo esencial. Cantar no era solo afinar, era sentir, era contar una vida en cada nota. Antes de ser solista, Luis Manuel pasó por grupos como Los Hispánicos y luego Los Supersón. Tenía talento, tenía voz, pero no tenía certezas. En el año 1966, su vida se detuvo de golpe cuando fue llamado a cumplir el servicio militar en la Marina de Cartagena. Allí no hubo aplausos, no hubo escenarios, no hubo música, hubo soledad. Hubo silencio, hubo dudas, se sintió inútil, desorientado, convencido de que nunca estaría a la altura de sus referentes. Llegó incluso a escribir una carta en la que confesaba que pensaba dejar la música para siempre, que no era suficiente, que su voz no bastaba. Ese fue el primer abismo, uno que casi se lo traga antes de que el mundo supiera quién era. Todo cambió cuando Miguel Ciurán supo mirar donde otros no habían sabido ver. Vio fuerza, vio carácter, vio una voz que no se parecía a ninguna otra. Le propuso algo más que una oportunidad. Le propuso renacer, un nuevo nombre, una nueva identidad. Así nació Nino Bravo. Su debut oficial fue el 16 de marzo de 1969 en el Teatro Principal de Valencia, vestido de blanco, respaldado por una orquesta completa. Desde la primera canción, el público entendió que no estaba escuchando a un cantante más. Estaba presenciando el nacimiento de una voz irrepetible. La discográfica Phonogram no tardó en ofrecerle contrato. El éxito fue inmediato, imparable. Las canciones comenzaron a sonar sin descanso en radios de toda España y más allá. Noelia, Un beso y una flor. América, América, esa será mi casa. Mi querida mamá. Pero hubo una canción que trascendió todo. Libre, una canción inspirada en una tragedia real, en un joven abatido en el muro de Berlín, en una historia de esperanza que escondía una muerte brutal. Paradójicamente, Libre se convirtió en un himno de vida, para un artista cuyo destino ya estaba marcado, aunque nadie lo sabía todavía. Mientras su carrera explotaba, Nino Bravo intentaba proteger algo que para él era sagrado, su vida personal. En secreto, lejos de los titulares, se casó el 20 de abril de 1971 con María Amparo Martínez Gil. No quería escándalos, no quería prensa, solo quería una familia. En enero de 1972 nació su primera hija,
Y cuando el tiempo parecía sonreírle por completo, su esposa quedó embarazada nuevamente. Esa segunda hija, Eva, nunca llegaría a conocer a su padre. Desde fuera todo parecía perfecto, pero por dentro el cuerpo empezaba a pasar factura. Giras constantes, shows incluso durante la luna de miel, una agenda que no perdonaba. No hubo escándalos morales, no hubo excesos públicos, hubo algo igual de peligroso: agotamiento. Aún así, Nino seguía soñando. Planeaba una gran gira por América, un viaje a Japón para expandir su música, y había grabado un álbum con 10 canciones que todavía no había escuchado terminado. El futuro estaba ahí, al alcance de la mano. Lunes, 16 de abril de 1973. Entre las 7 y las 7:30 de la mañana, Nino Bravo salió de Valencia rumbo a Madrid. El viaje estaba planeado en avión, pero a último momento se cambió. Decidieron ir en coche. Un BMW 2800L, blanco, recién comprado de segunda mano. Por primera vez en 2 años, su manager no iba conduciendo. Pararon a desayunar en Motilla de Palancar. Hablaron, rieron. Nada parecía fuera de lugar. Kilómetros después, cerca de Villarrubio, en una curva de la carretera nacional tercera, algo empezó a salirse de control. Esa curva no parecía peligrosa. No había lluvia, no había niebla. Solo segundos, solo una decisión, solo un error. El coche se desvió. El volante ya no respondió. Y en ese instante exacto, Nino Bravo todavía estaba consciente. Lo que ocurrió después no fue inmediato, no fue silencioso y no fue rápido, porque lo más terrible aún estaba por comenzar. La curva de la carretera nacional tercera no parecía especialmente peligrosa. No había lluvia, no había niebla, no había un obstáculo visible. Pero el coche se abrió apenas unos centímetros de más. El volante dejó de responder como debía. El BMW se fue primero hacia un lado y luego hacia el otro. En cuestión de segundos, el vehículo salió de la carretera y comenzó a dar vueltas de campana. No fue un solo golpe, fueron varios. El metal se retorció, los cristales estallaron, el techo comenzó a aplastarse con cada giro. Cuando el coche finalmente se detuvo, el silencio fue inmediato, un silencio espeso y real. Los 3 acompañantes lograron salir del vehículo casi por instinto, golpeados, desorientados, pero vivos. Fue recién entonces cuando se dieron cuenta de algo que heló la sangre de todos. Nino Bravo no había salido. El lado del conductor estaba completamente hundido. El techo había cedido justo sobre él. Nino había quedado atrapado entre hierros retorcidos, con el cuerpo comprimido de una forma antinatural, y aún así estaba consciente. Nino hablaba, no gritaba, no deliraba, no estaba inconsciente, hablaba con dificultad, con una voz quebrada, muy distinta a la que el mundo conocía desde los escenarios. Se quejaba de dolor, pedía ayuda. Los que estaban afuera intentaban tranquilizarlo, pero no sabían cómo sacarlo. No tenían herramientas, no tenían fuerza suficiente y, sobre todo, no tenían forma de cambiar lo que ya estaba ocurriendo dentro de su cuerpo. Uno de los sobrevivientes recordaría después su mirada. Una mirada extraña, una mirada que veía, pero que parecía no terminar de entender. Nino sabía que estaba herido, sabía que algo iba mal, pero todavía no sabía cuán grave era. Aunque desde fuera no se veía sangre en exceso, dentro de Nino el daño era brutal. El impacto había provocado politraumatismos severos. Su abdomen había recibido una compresión violenta. Sus órganos internos estaban comprometidos. Todo indica que comenzó a desarrollar un hemoneumotórax, una acumulación de aire y sangre en el tórax que impide la respiración normal.
Cada minuto que pasaba, respirar se volvía más difícil. Cada palabra costaba más esfuerzo. Y aún así, seguía consciente. Ese es el detalle que convierte esta historia en algo distinto. No fue una muerte inmediata, no fue un apagón súbito, fue una agonía progresiva, vivida con lucidez. La ayuda llegó, ambulancias, personal sanitario, curiosos que se acercaban sin entender del todo lo que estaban presenciando. El coche estaba destrozado. Sacar a Nino fue complicado, doloroso. Cada movimiento provocaba nuevas quejas, nuevos gestos de dolor. Pero nunca perdió la conciencia. Nunca. Una vez dentro de la ambulancia, la situación no mejoró. El dolor era extremo, la respiración irregular. Nino seguía hablando, seguía respondiendo. Eso fue lo que más marcó a quienes estuvieron allí. No era un paciente inconsciente, era un hombre que sabía que algo grave estaba ocurriendo y lo estaba viviendo segundo a segundo. El trayecto se hizo eterno. Cada kilómetro acercaba el hospital, pero también acercaba el límite de lo que su cuerpo podía soportar. Aproximadamente a las 10:30 de la mañana, el cuerpo de Nino Bravo no resistió más. Tenía 28 años. La voz que había llenado teatros, radios y estadios se apagó lejos de cualquier escenario, en una camilla, en silencio. No hubo última canción, no hubo despedida pública, solo una muerte temprana, violenta y profundamente injusta. Nunca se publicó un informe forense detallado. La versión oficial habló de politraumatismos severos, lesiones internas graves, probable hemoneumotórax. También se mencionó la posibilidad de que no llevara cinturón de seguridad, algo comprensible si se tiene en cuenta que en España su uso no era obligatorio hasta el año siguiente. La falta de un informe completo generó rumores, teorías, suposiciones, pero no hubo pruebas de conspiración, solo un cuerpo destrozado por la física implacable de un accidente. Tras el accidente, el BMW fue retirado del lugar. Durante un tiempo quedó en un descampado cercano. Luego fue llevado a un taller de Valencia y allí se perdió. El taller cerró. El coche desapareció. Años después, el vehículo reapareció únicamente en registros administrativos, vinculado a una sociedad que ya no existía. Hasta hoy, nadie sabe con certeza qué ocurrió con ese BMW, si fue desguazado, si fue vendido por partes, o si simplemente se perdió para siempre. Un objeto clave de la tragedia, convertido en un misterio silencioso. El entierro se realizó en Valencia. Más de 10.000 personas asistieron. No fue un acto protocolar, fue una despedida colectiva. España lloró, Latinoamérica lloró. Las radios repitieron sus canciones una y otra vez, como si al escucharlas pudieran negarse a aceptar lo ocurrido. Nino Bravo dejó muchas cosas a medias. No conoció a su segunda hija, Eva. No escuchó terminado el disco que había grabado. No realizó la gira por América que tanto soñaba. No viajó a Japón. Se fue en el punto exacto en que todo parecía posible. Décadas después, su voz sigue viva. Sus canciones siguen sonando, siguen emocionando, siguen doliendo. En el año 2009, 40 años con Nino, reunió a artistas de distintas generaciones para rendirle homenaje. Libros, documentales, homenajes, biografías, porque algunas voces no envejecen, no se gastan, no se olvidan. Nino Bravo no cayó por excesos, no murió olvidado, no se apagó lentamente. Murió en la cima, con proyectos, con familia, con futuro. Su tragedia no fue artística, fue profundamente humana, y quizá por eso, cada vez que suena su voz, no solo escuchamos una canción, escuchamos todo lo que no pudo vivir. Antes de irte, quiero pedirte algo con total honestidad. Si esta historia te tocó en algún punto, si en algún momento sentiste un nudo en el pecho al escucharla, si la voz de Nino Bravo todavía te resuena incluso después de que el video terminó, entonces ya eres parte de esto.
Este canal existe para contar historias como esta, historias reales, historias humanas, historias que no buscan el escándalo fácil, sino entender lo que hubo detrás de la fama, del aplauso y del silencio final. Si aún no estás suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscribirte no es solo apoyar el canal, es asegurarte de no perderte los próximos relatos que merecen ser contados con respeto, profundidad y verdad. Déjanos un like, no como un gesto automático, sino como una forma de decir, esta historia valió la pena. Y si quieres ir un paso más allá, escribe un comentario aquí abajo. Dime qué sentiste, dime qué canción de Nino Bravo te marcó más, o simplemente deja su nombre escrito. Porque mientras alguien lo recuerde, mientras alguien lo escuche, mientras alguien pronuncie su voz, Nino Bravo no se habrá ido del todo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.